Segunda parte en Goodman-Hillman, capítulo 45, página 1143, es la 10ª edición. Estamos en penicilinas. Mecanismos de resistencia bacteriana a penicilinas y cefalosporinas. Mecanismos de resistencia bacteriana a penicilinas y cefalosporinas. Todas las bacterias, o casi todas, contienen las proteínas ligadoras de penicilina, pero los antibióticos beta-lactámicos no destruyen o ni siquiera inhiben a todas las bacterias y operan algunos mecanismos de resistencia de los gérmenes patógenos a tales medicamentos. El microorganismo puede indicar resistencia intrínseca por diferentes estructuras en las PBP, que son los objetivos o blancos de tales fármacos. Aún más, es posible que una cepa sensible adquiera resistencia del tipo mencionado por la generación de PBP de alto peso molecular con menor afinidad por el antibiótico. Los antibióticos beta-lactámicos inhiben PBP diferentes según una sola bacteria, razón por la que debe asumir la afinidad de varias PBP por dichos antimicrobianos para que el microorganismo se vuelva resistente. Las PBP alteradas con menor afinidad por tales antibióticos se adquieren por recombinación homóloga entre los genes PBP en diferentes especies bacterianas. 4 de las 5 PBP de alto peso molecular de Streptococcus pneumoniae altamente resistentes a penicilina muestran menor afinidad por los antibióticos beta-lactámicos como consecuencia de recombinación homóloga entre las cepas o especies. A diferencia de ello, las cepas con gran resistencia a las cefalosporinas de tercera generación contienen alteraciones solo en 2 de las 5 PBP de alto peso molecular, dado que las demás PBP tienen muy poca afinidad inherente por los fármacos de esta generación. La resistencia de Streptococcus sanguis a la penicilina surgió como consecuencia de la sustitución de sus PBP por otras provenientes de Streptococcus pneumoniae. Staphylococcus aureus resistente a penicilina lo ha sido por adquisición de PBP adicional de alto peso molecular a través de un transposón de un microorganismo desconocido con una bajísima afinidad por todos los antibióticos beta-lactámicos. También se encuentra el gen que codifica esta PBP nueva en la resistencia de los estafilococos coagulasa negativos a la penicilina, y es la que explica tal situación. Otros casos de resistencia bacteriana a los antibióticos beta-lactámicos son causados por la incapacidad del compuesto para penetrar en su sitio de acción. En bacterias gram positivas, el polímero péptido o glucano está muy cerca de la superficie del germen patógeno, y solamente macromoléculas superficiales, o sea cápsulas, quedan por fuera del péptido glucano. Las moléculas pequeñas de un antibiótico beta-lactámico penetran fácilmente en la capa externa de la membrana citoplásmica, y las PBP, sitio en que ocurren las etapas finales de la síntesis del péptido glucano. La situación es diferente en el caso de bacterias gram negativas. Su estructura superficial es más compleja y la membrana interna, análogo a la membrana citoplásmica de las bacterias gram positivas, está cubierta por la membrana externa, lipopolisacáridos y la cápsula. La membrana externa actúa como una barrera impenetrable contra algunos antibióticos. No obstante, algunos antibióticos hidrófilos de pequeño peso molecular difunden por los conductos o canales acuosos en la membrana externa, formados por proteínas llamadas porinas. Las penicilinas de más amplio espectro como ampicilina y amoxicilina y muchas de las cefalosporinas difunden a través de los poros de la membrana externa de Escherichia coli con rapidez mucho mayor que la penicilina G. El número y tamaño de los poros de la membrana externa son variables en diferentes bacterias gram negativas. Un ejemplo extremo sería Pseudomonas aeruginosa, con una resistencia intrínseca a muy diversos antibióticos porque no posee las clásicas porinas de alta permeabilidad. Las bacterias por medio de enzimas pueden destruir los antibióticos beta-lactámicos.
Si bien puede haber amidohidrolasas, ellas son relativamente inactivas y no protegen a las bacterias. Sin embargo, las beta-lactamasas son capaces de inactivar a algunos antibióticos de esta categoría y pueden aparecer en grandes cantidades. Microorganismos diferentes elaboran diversas beta-lactamasas, aunque muchas bacterias producen solo una forma letal de enzima. Las especificidades de sustrato propias de algunas de estas enzimas son relativamente estrechas y a menudo se describen como penicilinasas o cefalosporinasas. Otras enzimas de amplio espectro muestran menor discriminación y pueden neutralizar diversos antibióticos beta-lactámicos. Las penicilinas y las cefalosporinas individuales varían en su sensibilidad a las enzimas mencionadas. En términos generales, las bacterias gram positivas generan una gran cantidad de beta-lactamasa secretada en forma extracelular. Gran parte de estas enzimas son penicilinasas. La información para la penicilinasa estafilocócica está codificada en un plásmido y este puede ser transferido por bacteriófagos a otras bacterias. La enzima es inducible por sustratos de 1% del peso seco de la bacteria. Puede ser penicilinasa. La enzima es inducible por sustratos y 1% del peso seco de la bacteria puede ser penicilinasa. En bacterias gram negativas, las beta-lactamasas aparecen en cantidades relativamente pequeñas, pero estas están situadas en el espacio periplásmico entre las membranas interna y externa de la bacteria. Las enzimas de la síntesis perital se encuentran en la superficie externa de la membrana interna, razón por la que estas beta-lactamasas se hallan situadas estratégicamente para brindar protección máxima del microorganismo. Las beta-lactamasas de bacterias gram negativas son codificadas en los cromosomas por plásmidos y pueden ser de tipo constitutivo o inducibles. Los plásmidos son transferidos entre una y otras bacterias por conjugación. Las enzimas en cuestión hidrolizan a las penicilinas, cefalosporinas o a ambos fármacos. Sin embargo, existe una relación inconstante entre la sensibilidad de un antibiótico a la inactivación por beta-lactamasa y la capacidad del fármaco para destruir el microorganismo. Por ejemplo, penicilinas que son hidrolizadas por la beta-lactamasa, por ejemplo, carbenicilina, pueden destruir algunas cepas de microbios gram negativos productores de la enzima mencionada. Otros factores que influyen en la actividad de los antibióticos beta-lactámicos. El número de bacterias, población bacteriana y la duración de la infección influyen en la actividad de los antibióticos beta-lactámicos. Los fármacos pueden tener una potencia miles de veces mayor cuando se les somete a prueba contra números pequeños de bacterias que cuando se les prueba contra una cifra importante en un cultivo denso. Muchos factores intervienen en esta situación y entre ellos está la concentración mayor de microorganismos relativamente resistentes en una gran población de ellos. La cantidad de beta-lactamasa producida y la fase de crecimiento del cultivo. No se sabe la importancia clínica que tiene este efecto del inóculo. La intensidad y duración de la penicilinoterapia necesaria para yugular o curar infecciones experimentales en animales aumenta con la duración de la infección. La razón primaria es que las bacterias ya no se multiplican con tanta rapidez como lo hicieron en la infección incipiente. Los antibióticos de esta categoría muestran mayor actividad contra bacterias en la fase logarítmica de proliferación y tienen poco efecto en los gérmenes patógenos en la fase estacionaria, momento en que no se necesita sintetizar componentes de la pared bacteriana. La presencia de proteínas y otros constituyentes de pus, el pH bajo o la reducida presión de oxígeno no disminuyen en grado apreciable la capacidad de los antibióticos beta-lactámicos para destruir bacterias. Aún así, los gérmenes patógenos que sobreviven en el interior de la células viables del huésped quedan protegidos de la acción de los antibióticos mencionados. En el interior de células viables. Clasificación de las penicilinas y resumen de sus propiedades farmacológicas. Es útil clasificar las penicilinas según su espectro de actividad antimicrobiana.
1. Penicilina G y su congénere cercano penicilina A5 son fuertemente activas contra cepas sensibles de cocos gram positivos, pero sufren hidrólisis fácilmente con la penicilinasa. Por tal razón, estos compuestos son ineficaces contra casi todas las cepas de Staphylococcus aureus. 2. Las penicilinas resistentes a penicilinasa, meticilina, nafcilina, oxacilina, cloxacilina y dicloxacilina, generan efectos antimicrobianos menos potentes contra microorganismos sensibles a penicilina G, pero son eficaces contra Staphylococcus aureus productor de penicilinasa. 3. Ampicilina, amoxicilina, vacampicilina y otras más comprenden un grupo de penicilinas cuya actividad antimicrobiana se ha extendido para abarcar microorganismos gram negativos como Ameophilus influenza, Escherichia coli y Proteus mirabilis. Los fármacos de esta categoría y otros más que se señalan adelante son hidrolizados fácilmente por beta-lactamasas de amplio espectro, que han surgido con frecuencia cada vez mayor en cepas clínicas de estas bacterias gram negativas. 4. La actividad antimicrobiana de carbenicilina, suesterindanil, o sea, carbenicilina indanil, y ticarcilina se ha extendido para abarcar pseudomonas, enterobacterias y especies de Proteus. Otras penicilinas de espectro amplio incluyen meslocilina y piperacilina, que poseen actividad antimicrobiana útil contra pseudomonas, Klebsiella y algunos otros microorganismos gram negativos. Meslo y piper. Las propiedades farmacológicas de los productos individuales se exponen en detalle en los párrafos siguientes, pero conviene hacer algunas generalizaciones. Después de la ingestión de las penicilinas, estas se absorben y se distribuyen ampliamente por todo el cuerpo. Se alcanzarán rápido en tejidos y en secreciones como líquido sinovial, pleural y pericárdico y bilis, concentraciones terapéuticas. Sin embargo, solo cifras pequeñas se detectan en secreciones prostáticas, tejido encefálico y líquido intraocular, y las penicilinas no penetran a los fagocitos vivos en grado significativo. Las concentraciones de estos compuestos en líquido cefalorraquídeo (LCR) son variables, pero son menores de 1% de las observadas en plasma cuando las meninges son normales. Si hay inflamación, las cifras de LCR pueden aumentar incluso 5% de su valor en suero. Las penicilinas son eliminadas con rapidez y en particular por filtración glomerular y secreción tubular renal, de modo que su vida media en el organismo es breve. De manera característica se observan lapsos de 30 a 60 minutos en este sentido. Por tal razón, son grandes las concentraciones de dichos fármacos en la orina. Penicilina G y 5. Hay una tabla, estructura química y propiedades principales de diversas penicilinas, donde se esquematiza la fórmula, el nombre genérico, las propiedades principales, que son 3 aquí: absorción después de la administración oral, que puede ser variable, satisfactoria; resistencia a la penicilinasa; y espectro antimicrobiano útil. La penicilina G tiene absorción variable pequeña, pero la penicilina 5 tiene satisfactoria. Ninguna de las dos tiene resistencia a la penicilinasa. Y su espectro, Streptococcus, Neisseria meningitidis, y muchos anaerobios, espiroquetas y otros. La meticilina tiene absorción pequeña, no se administra por vía oral. Y resistencia, sí. Asimismo, como dije, la meticilina, la oxacilina, la cloxacilina, la dicloxacilina y la nafcilina están diseñadas para Staphylococcus aureus. Su absorción es pequeña, la meticilina, y las 3, oxa, cloxa y dicloxa, son satisfactorios.
y tienen resistencia, todas tienen resistencia a las penicilinas. Y la naraxilina, al final, su absorción es variable y también tiene resistencia a la penicilina. En cambio, de las anteriores, la penicilina G y la 5 no tienen resistencia a la penicilina. La ampicilina y la amoxicilina no tienen resistencia. La absorción de la ampicilina es satisfactoria. La de la amoxicilina, excelente. Está diseñada para Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis y Escherichia coli. Asimismo, la carbenicilina también para esas bacterias. La carbenicilina y la carbenicilina indanil, que tienen una absorción pequeña, no se administra por vía oral, pero la carbenicilina indanil sí es buena, satisfactoria absorción, no tiene resistencia. Y como dije, para Listeria monocytogenes o para Proteus mirabilis, Escherichia coli y todos los microorganismos anteriores, y además especies de pseudomonas y de enterobacteria y proteos indol positivas. También esas mismas bacterias, ese mismo espectro antimicrobiano es para la ticarcilina, aunque su absorción es pequeña, no se administra por vía oral, no tiene resistencia a la penicilinaza. Y bueno, ya dije su rango, que también incluye pseudomonas, enterobacterias, proteos positivas. No mencioné anaerobios. Meslocilina tiene absorción pequeña, tampoco por oral, tampoco resistencia, y especies de pseudomonas, enterobacteria y muchas cepas de Klebsiella. Finalmente, piperacilina, pequeña, no se administra por vía oral, no tiene resistencia, especies de pseudomonas y enterobacteria y muchas cepas de Klebsiella. Entonces aquí dijimos que tienen para anaerobios en el rango a las primeras, la penicilina, aquí dice que las dos penicilinas G y 5, dice para muchos anaerobios, además de streptococos, Neisseria meningitidis y espiroquetas. Después esta tabla no menciona otro para anaerobios. Vamos a ver un poco las penicilinas G y 5. Actividad antimicrobiana, los aspectos antimicrobianos de las penicilinas G, benzilpenicilina, y 5, derivado de fenoximetil. Son muy semejantes en el caso de los gérmenes aerobios gram positivos. Sin embargo, la penicilina G es 5 a 10 veces más activa contra especies de Neisseria sensibles a penicilinas y algunos anaerobios. La penicilina G actúa contra muy diversas especies de cocos gram positivos y gram negativos, aunque estos han adquirido resistencias a muchas bacterias que eran sensibles. Casi todos los estreptococos, pero no los enterococos, son muy sensibles a ella. Las concentraciones menores de 0.01 microgramos por mililitro son eficaces. Sin embargo, se han vuelto cada vez más frecuentes estreptococos neumones resistentes a penicilina. Durante 1992, 1.3% de las cepas aisladas de sitios estériles tenía elevado nivel de concentración inhibitoria mínima MIC menor o igual que 2.0 microgramos por mililitro. E incluso 30% de las cepas aisladas mostraban un bajo nivel de resistencia a la penicilina MIC menor. No, mayor o igual, y el anterior también fue mayor o igual que 2. En este caso otra vez mayor o igual que 0.1 microgramos por mililitro. Los neumococos resistentes a penicilina son especialmente frecuentes en poblaciones pediátricas, los neumococos, como los niños que acuden a centros de atención diurna. Algunos neumococos resistentes a penicilina también lo son cefalosporina de tercera generación. A pesar de que muchas de las cepas de Staphylococcus aureus eran muy sensibles a concentraciones similares a penicilina G, cuando se utilizó por primera vez dicho compuesto terapéutico,
Ahora, más del 90% de las cepas de estafilococos aislados de individuos dentro o fuera de hospitales son resistentes a dicha penicilina. Casi todas las cepas de estafilococos epidermides también son resistentes a la penicilina. Los gonococos casi siempre son sensibles a la penicilina G, pero la exposición ininterrumpida de tal microorganismo al antibiótico ha ocasionado una disminución general de la sensibilidad. Las cepas de gonococos productores de penicilinasa, que son altamente resistentes a la penicilina G, se han vuelto muy extensas y difundidas. Con excepciones infrecuentes, los meningococos son muy sensibles a dicho fármaco. La mayor parte de las cepas de Corynebacterium diphtheriae son sensibles a la penicilina G, pero algunas son fuertemente resistentes, situación que también es válida en el caso de Bacillus anthracis. Casi todos los microorganismos anaerobios que incluyen especies de Clostridium son muy sensibles. Una excepción sería Bacteroides fragilis. Muchas cepas son resistentes ahora por la elaboración de beta-lactamasa. Algunas cepas de B. melaninogenicus también han adquirido este rasgo. La penicilina G inhibe la actividad de Actinomyces israelii, Streptobacillus moniliformis, Pasteurella multocida y Listeria monocitogenes. En general, las especies de Leptospira son moderadamente sensibles al fármaco. Uno de los microorganismos con extraordinaria sensibilidad es Treponema pallidum. También es sensible Borrelia buctorferi, microorganismo que causa la enfermedad de Lyme. Ninguna de las penicilinas es eficaz contra amibas, plasmodios, riquecias, hongos o virus. Absorción, administración oral de la penicilina G. En promedio, 36% de una dosis oral de penicilina G se absorbe en vías gastrointestinales en circunstancias favorables. El jugo gástrico a pH de 2 destruye rápidamente el antibiótico. La disminución de la producción de jugo gástrico ácido por el envejecimiento explica la mejor absorción de penicilina G en el tubo digestivo de personas en edad avanzada. La absorción es rápida y en 30 a 60 minutos se alcanzan las concentraciones máximas en sangre. La cifra máxima es de 0.5 unidades por mililitro, o sea 0.3 microgramos por mililitro, después de una dosis oral de 400.000 unidades, en promedio 250 miligramos en un adulto. La ingestión de comida puede interferir en la absorción intestinal de todas las penicilinas, tal vez por absorción del antibiótico en partículas de alimento. Por tal razón conviene proporcionar la penicilina G oral cuando menos 30 minutos antes de un alimento o 2 horas después. A pesar de la comodidad de este tipo de administración, la vía oral debe utilizarse solo en infecciones en las que la experiencia clínica ha corroborado su eficacia. Administración oral de la penicilina G5. La única virtud de la penicilina 5 en comparación con la G es que es más estable en el medio ácido estomacal y por ello se le absorbe mejor en vías gastrointestinales. Estoy hablando de la administración oral de penicilina 5. Esa es la única virtud de la penicilina 5 en comparación con la G. Por ello se le absorbe mejor en vías gastrointestinales. Con base en dosis orales equivalentes, la penicilina 5, o sea sal potásica de penBK o becilinca y otros, genera concentraciones plasmáticas 2 a 5 veces mayores que las que produce la penicilina G. La concentración máxima en sangre de un adulto después de la ingestión de una dosis de 500 miligramos es casi de 3 microgramos por mililitro. Una vez absorbida, la penicilina 5 se distribuye en el organismo y se excreta por los riñones en la misma forma que la penicilina G. Administración parenteral de penicilina G. Después de aplicar una inyección intramuscular de 15 a 30 minutos se alcanzan cifras máximas en plasma. Tal cantidad disminuye con rapidez porque la vida media de este medicamento es de unos 30 minutos. Se han estudiado medios de prolongar la vida del antibiótico en el organismo y con ello aminorar la frecuencia de inyecciones. El Probenecid bloquea la secreción tubular de penicilina que ocurre en los riñones y rara vez se utiliza para ese fin. Con mayor frecuencia se usan preparados de penicilina G de liberación prolongada.
Los dos compuestos de esa índole hemos utilizado son penicilina G procaínica, duracilin, guicilin y otros, y la penicilina G benzatínica, vicilin, permapep, en los que el antibiótico es liberado lentamente desde la zona en que se inyectó y así producen valores persistentes, aunque relativamente menores en sangre. La suspensión de penicilina G procaínica es un preparado acuoso de sal cristalino que tiene solo 0.4% de solubilidad en agua. La procaína se combina con la penicilina en proporciones equimolares. Por consiguiente, una dosis de 300.000 unidades contiene en promedio 120 miligramos de procaína. Si se administran dosis grandes del antibiótico, por ejemplo 4.8 millones de unidades, la procaína puede alcanzar concentraciones tóxicas en plasma. Si se piensa que la persona es hipersensible a la procaína, debe inyectarse como prueba en plano intradérmico 0.1 mililitros de una solución de procaína al 1%. El efecto anestésico de la procaína explica en parte el porqué las inyecciones de la penicilina G con ella prácticamente son indoloras. Las 300.000 unidades de penicilina G procaínica inyectadas alcanzan su concentración máxima en plasma en 0.9 microgramos por mililitro en términos de 1 a 3 horas. Después de 24 horas el valor disminuye a 0.1 microgramos por mililitro y a las 48 horas llega a 0.03 microgramos por mililitro. Una dosis mayor, o sea 600.000 unidades, produce cifras un poco más altas que persisten incluso durante 4 a 5 días. La suspensión de penicilina G benzatínica es la forma acuosa de la sal obtenida por combinación de 1 mol de una base de amonio y 2 mol de penicilina G para generar dipenicilina G N-dibenciletilenediamina. La sal propiamente solo posee una solubilidad de 0.02% en agua. La persistencia duradera de la penicilina en sangre después de una dosis intramuscular idónea disminuye el costo, la necesidad de repetir inyecciones y el traumatismo local. El efecto anestésico local de la penicilina G benzatínica es similar al de la penicilina G procaínica. Vamos a continuar con la siguiente parte. Tenemos que hacer una pausa por la duración del video. Estamos en la página 1148.